Buenos días. Hoy día vamos a desarrollar el tema de el hierro. El objetivo de esta sesión es describir la historia del hierro, determinar las características del elemento hierro y finalmente describir el proceso de hierro en alto horno y horno eléctrico, ¿no? Entonces, conocer cómo es el proceso de obtención de este mineral, ¿no? Este, este material ferroso. Muy bien. La historia del hierro. No se sabe a ciencia corta quién descubrió el hierro. Lo cierto es que su historia corre pareja a la historia de la civilización humana. Una vez obtenido el hierro, lo calentaban utilizando hornos de leña y le daban la forma deseada, martillando repetidamente el material al rojo vivo. No sé si alguien más quiere aportar algo. Sí, yo, profesor, voy a aportar. Sí, adelante, Potter. Yo voy a decir la importancia del hierro. El hierro es uno de los metales más variados, siendo de gran importancia en el sector de la construcción durante siglos. También el hierro se utiliza en múltiples aplicaciones en automoción, fabricación y procesamiento de industrias metálicas. Además, el hierro fundido se utiliza con frecuencia en el alojamiento de bombas de aguas marinas, también en rodillos de molinos y piezas de equipos móviles terrestres. También se utiliza en numerosas edificaciones, desde estaciones de trenes a pabellones, oficinas o casas, entre otros. Ya. ¿Otra participación o no sé? ¿Es todo, muchachos? Esto derecho, ¿no? Desde las más prehistóricas hasta la edad de hierro, ¿no? Que es el boom donde se explota el hierro de forma masificada, ¿no? Empezaron haciendo fogatas sobre cierto material y este material se fundía, ¿no? Y cuando se fundía lo utilizaban estos materiales como herramientas, ¿no? Entonces esto pasó a muy temprana edad. Ya es lo que nos quiere decir el video. Les recomiendo que vean el video. Ya muchachos, listo, muy bien. Entonces, grupo 2 acá nos va a hablar, bueno, están sus compañeros Ya, profesor. y ya están listos para empezar la exposición. Adelante. Ya, profesor, yo soy Ramos Sanchelía. Sí, sí, ¿Escucha? sí, te escucho. Ya, ya mire, profesor. El hierro, muchos nos confundimos a veces bueno, algunas personas se confunden hierro y acero, piensan que es igual, pero no, el hierro es la concentración natural, la materia prima, pero el acero es hierro más carbono más la energía, o sea, el trabajo que se les hace. ¿Cómo se descubrió el hierro? El hierro en sí, o sea, se ha formado, lo descubren mediante, no sé si conocen deltas. Lo de la mina utiliza un término de Ya. delta, como unas líneas así reconocen que saben que hay minerales y lo estudian y lo trabajan. Ya, pero eso ¿cómo se formó? Se formó cuando las cianobacterias desarrollaban una nueva forma de fotosíntesis, o sea, utilizaban en el mar, utilizaban el hidrógeno del agua para su fotosíntesis, pero el agua es H2O. Al utilizar el hidrógeno, sobraba el oxígeno. El oxígeno se iba al fondo del mar en donde se oxidaba, pues. Se oxidaba y formaba unas capas hacia el fondo del mar.
y el mar al pasar retirándose poco a poco quedaba unas capas en el fondo del mar. Y a esas capas al quedar descubiertas o sea, con la tierra y todo, se iba tapando. Y así quedó dentro una capa bien, como dice, una capa eh, mineral de hierro. ¿Mm? Y pues así fue que o sea, se forman las deltas de hierro. Ok. Es todo, profesor. ¿Alguien más? Yo, profesor, tengo, bueno, algo que he visto, lo básico que es que el hierro es por ejemplo, el cuarto elemento más abundante del planeta. Se cree que en el centro de la Tierra está formado principalmente de hierro y que también se descubrió que en los meteoritos existe abundancia de hierro, o sea, gran cantidad de hierro. Y que los tres principales países que extraen el hierro son Ucrania, Rusia y China, y que China, Australia y Brasil lideran en el mundo de la producción de hierro. Nada más, Ya, muy profesor. bien, Córdoba. ¿Es todo el aporte del grupo 2? Ok, listo. Entonces, pasamos al grupo 3. Bueno, en esta sección te indica cómo es que se forma el hierro, ¿no? En este video te indica cómo es que se forma el hierro, ¿no? Cómo es de que desde una época muy pasada se iban concentrando en el fondo del mar, ¿no? Y se iban haciendo grandes asentamientos de hierro. No, es un video corto también y muy interesante. Muy bien, entonces vamos al siguiente grupo, grupo 3. A ver, acá tenemos a Espinosa, Rodríguez, Ortiz, Ventosilla, Tente y Figueroa. A ver, Yo, profesor, Chente. Vicente, vamos, adelante. Y ya, bueno. Un altorno es una instalación industrial dedicada a la producción de arrabio. El arrabio es un material que está formado por hierro metálico y que contiene entre un 2 y 4% de carbono. Ese carbono eh, se, se utiliza para el punto de fusión que le da una gran fragilidad al acero, pero también una menor densidad, creo. Y el, un altorno es un lugar donde se produce acero a partir de minerales de hierro y la mayoría que hace es con la chatarra férrica, de ahí producen hierro. No, diré acero, producen con la chatarra férrica. Gracias. Ya, muy bien. Profesor Eduardo, hablando un poquito más sobre la radio, para que se me la radio, como dijo mi compañero, tiene que tener una aleación entre el 2 al 4% de carbono. Una característica especial de la radio es que se rompe con mayor facilidad, ya que se encuentra a un punto de fusión más bajo que el acero. Aparte, los productos básicos empleados para fabricar la radio son el hierro, el coque y la caliza. Gracias. Ujú. Bien, muy bien. Listo. Es todo el aporte. Muy bien, entonces te hablan del altorno, ¿no? El altorno es un equipo que genera mucho calor, ¿no? Donde donde entra una serie de elementos, ¿no? Para extraer el arrabio, ¿no? Y el arrabio es el producto que utilizas para finalmente obtener diferentes calidades de acero, ¿no? No es prácticamente la fuente de la industria, ¿no? De la, de la variedad de acero que podríamos obtener, ¿no? Muy bien. La,
Sí, dime, Profesor, adelante. disculpe, yo en el video había visto, en el video que me tocó a mí del grupo 2 decía que el hierro o para Ujú. extraerlo, había un proceso por el cual se le quitaban los materiales que no necesitaba o que Los sobrantes, sí. no, Sí, ¿sí me entiende? Ajá, no, sí. que sobraban. ¿Es este el mismo proceso o es Sí, otro? lo que pasa es de que uno cuando trabaja con el alto horno tiene dos lumbreras de salida, ¿no? Uno que es el arrabio, el material que vas a utilizar y otro son las impurezas, ¿no? Pero eso se da en este mismo tipo de horno, ¿no? En este mismo horno se da. Creo que su compañero más adelante va a explicar el funcionamiento del alto horno. ¿Ya? Listo, muy buena la acotación. Continuamos ahora con la sesión 4, ya donde nos va a explicar el funcionamiento del altorno, ¿no? Porque acá solamente hemos visto una forma general. Listo, entonces en el grupo 4, ¿quiénes se encuentran? Grupo 4 se encuentran eh, Espinosa Rodríguez Ortiz Ventosilla. ¿Ese grupo 4? No, profesor, no ha cambiado. Este es el grupo 3. En la pantalla no veo que ha cambiado. Ahora sí, gracias. Ya. Ah, acá está, ¿no? Grupo 4, ¿qué está? Vargas, Cadena, García, Medina, Santos, Gómez. Listo. Ya. 4. Ya, a ver. Un alto horno es un horno de Cuba que está formado por dos troncos de cono unidos por sus bases mayores. El tronco superior recibe el nombre de cuba, el inferior se llama etalaje y la zona intermedia se llama vientre. El horno es alimentado con una mezcla de mineral de hierro, carbón de coque y fundente. Generalmente utilizan piedra caliza. Mediante una cinta transportadora, esta mezcla se lleva hasta una tolva situada en la parte superior del horno. La mezcla se va alimentando al horno a través de la parte superior, llamada tragante. En aquella, un mecanismo de trampillas permite la entrada de la materia prima, evitando que escapen al exterior gases, humos y sustancias contaminantes. Los hornos operan de manera continua. Esto quiere decir que un alto horno se introducen las materias primas sólidas por la parte superior y los productos más densos, donde se extraen por la parte inferior de forma continua. Esto hace que la mezcla de entrada vaya cayendo hacia las zonas más bajas del horno y que sucesivamente vaya pasando por la cuba, el vientre y el atalaje. Y por la parte inferior del horno se inyecta por unas toberas aire caliente. Este aire reacciona en la zona de talaje con el coque. El coque se transforma en monóxido de carbono, generando una temperatura mayor de 1300 grados centígrados. Ok. Y, Está bien. ok, Continúa, por favor, continúa. ya. El, el hierro fundido, el hierro fundido queda en la capa inferior del crisol y la escoria en el superior. El, el arrabio se vierte en grandes recipientes llamados cucharas, donde estas pueden ser abiertas o cerradas. Luego, la escoria obtenida son empleadas en la fabricación de aislantes térmicos o producción de cemento. En la parte superior del horno ocurren varios procesos químicos complejos, por lo que el monóxido de carbono producido en la zona de talaje reacciona con el mineral, reduciéndolo y transformándolo a medida que la carga baja a través de un horno. Se transforma en más hierro metálico. Y al finalizar, por la parte de la cuba, salen unos gases provenientes de la combustión,
que tras ser filtrados se le quitan las impurezas y son empleados como combustibles. Ya, Ujú. eso es todo por eso. Bastante bueno. ¿Algo que agregar? Pero, sí, profesor. Aplicaría también para qué sirve. Se emplea para transformar el mineral de hierro en arrabio o hierro de la primera función que constituye la principal materia prima para la fabricación de acero. Se obtiene como material fundido en un alto horno mediante la reducción del mineral de hierro. Gracias. A ver, Yo, profesor. Gómez. Bien. Un alto horno es un horno especial recubierto de material refractario capaz de soportar temperaturas en el que tiene lugar la fusión de los minerales de hierro y la transformación química de estos. En el llamado de la función de la primera fusión o el termología siderúrgica, arrabio con el contenido de 2.6 y 4.3 en el carbono. Gracias, profesor. Profe, quería aportar que cómo se calienta el horno. El horno es calentado con aceite, gas de coquería, gas de gasógenos o una mezcla de gas de alto horno y de coquería. Se calienta el aire recalentado siempre para conseguir la máxima economía térmica y lograr una elevada temperatura de llama. Gracias. Bien, listo, bien. Muy bien, muy bien. Entonces, pasamos ahora a la presentación 5. Ya, ¿dónde están los participantes? Roja, Rivas, Daga, Yo, Estrella profesor. e Izquierdo. Adelante. Sí, yo, profe, bueno, yo les voy a hablar de la extracción del hierro. Este material primero se saca de las minas a cielo abierto mediante explosivos y bueno, luego de extraerlo se lleva a triturar y se lava para aumentar la proporción de óxido de hierro que tiene, ¿no? Después se aglomera con otros materiales a altas temperaturas para hacer los llamados pellets. Los pellets son como unas bolitas de óxido de hierro que, bueno, son más que nada para que el horno funcione de mejor, ¿no? Y bueno, esa es mi parte. Le doy paso a mi siguiente compañero. Ok, hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Rojas Hipólito, buenos días con todos. Bueno, voy a hablar un poco acerca de la extracción del coque. En primer lugar, ¿qué es el coque? Bueno, el coque es un combustible sólido formado por la destilación del carbón, ya que esto es calentado a temperaturas de 500 a 1100 grados centígrados, que no tiene contacto con el aire. Bueno, este proceso de destilación se implica que el carbón se tiene que ser bien lavado de gases y agua. Este combustible o residuo se compone entre un 90 y un 95% de carbono. El nitrógeno, el oxígeno, el azufre están presentes en cantidades menores. Bueno, acá está el procedimiento de cómo se ha elaborado la extracción del carbón para que se forme el coque. Lo primero que se hizo fue extraer el carbón de las minas. Para esto se ha utilizado grandes rozadoras. Luego se trasladaron hacia los lavaderos. Después de lavarlos, se enviaron a centros de cotización, donde dentro de la cotización hay hornos donde se ingresan los carbones molidos. Los carbones molidos donde salen incandescentes, se le apaga con una gran potencia de chorros de agua. Bueno, eso es todo. ¿Algún amigo que quiera aportar, un compañero? Listo, ¿Algún compañero? muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces esto es el aporte del grupo 5 y pasamos al aporte del grupo 6 donde está Guamán, Deza, Clemente, Caballero, Takuri, Spilco, Silva y Escobedo.
no mencione Spilco. Adelante. Bueno, nosotros nos ha tocado el horno eléctrico. Bueno, los hornos eléctricos son recipientes de chapas de acero revestidos interiormente de material refractorio, ácido o básico según el acero que se desea obtener. Bueno, la materia prima de la acería está compuesta por 35% de chatarra y un 65% de hierro esponja. Bueno, el horno eléctrico posee electrodos que producen un acero eléctrico. El hierro esponja funde y permite la separación de la escoria y la ganga. Y de ahí se obtiene el acero líquido. Bueno, de mi parte, que un poco más profundicé, sería que durante la fundición, cuando la mena está expuesta a altas temperaturas, estas impurezas se separan del metal fundido y se pueden retirar. La colección de compuestos que se retira es la escoria. A menudo se vuelve a procesar para separar un otro metal que contenga. La mena significa que mineral sin limpiar tal como se extrae de la mina. Cabe recordar que para cada colada de acero producida en una factoría de horno de arco eléctrico, se originan dos tipos de escoria distintos. En el horno de función se produce lo que se denomina escoria negra u oxidante, mientras que en el horno de refino se produce lo que se conoce como escoria blanca o reductora. Bueno, la escoria tiene muchos usos comerciales y raramente se desecha. A menudo se vuelve a procesar para separar un otro metal que contenga. Los restos de esta recuperación se pueden utilizar como balasto para un ferrocarril y como un fertilizante. Eso sería todo, profesor. Muy bien, Spilco. ¿O hay otro de mis compañeros que pueda aportar algo más? ¿Algo más para cerrar, Maus? Muy bien. Al parecer quedamos acá con esta presentación. Muchas gracias, estimados. El material del acero, ¿no? Donde está agrupado como acero al carbono, ¿no? Con estos porcentajes de silicio, cobre, ¿no? Y manganeso, ¿no? Después el acero de baja aleación, ¿no? Con menor a 80% de aleados, ¿no? Y acero de alta aleación es cuando el porcentaje de aleados es mayor a 8%, ¿no? ¿Entre qué aleados? Bueno, tenemos estos, ¿no? Para acero inoxidable le pones cromo, ¿no? En esos porcentajes, ¿no? Para aceros refractarios varías el porcentaje de cromo, ¿no? Y otros aceros. Sin embargo, para los aceros inoxidables tenemos diferentes tipos, ¿no? El austeníticos, martensíticos y ferríticos. Ya, ¿qué cosa es el austenítico? ¿Qué cosa es? ¿No? Es un tipo de material, ¿no? Cuya composición introduciste es níquel, ¿no? Níquel, ¿no? Entonces es un tipo de acero inoxidable y el níquel, ¿qué propiedades le da? Le da una propiedad de baja oxidación, ¿no? Y gracias a este aumento de níquel, ¿no? Y además de la adición única de cromo, produciría una estructura ferrítica a temperaturas ambientes, ¿no? ¿Esto qué hace? Esto hace de que el material sea muy resistente a la oxidación, ¿no? Es muy resistente. Y tanto así que lo utilizan para productos alimenticios, ¿no? Por ejemplo, ves al lado izquierdo, ¿qué cosa ves? Ves una cocina, ¿no? Y esta cocina obviamente trabaja con alta temperatura, ¿no? Y el fierro es tan
el acero es tan inoxidable que resiste, ¿no? Resiste estar expuesto a esas altas temperaturas. Y no solamente a altas temperaturas, ¿no? Sino el agua que cae, más el calor y todo lo que va atacando al material. El material está lo suficientemente reforzado, ¿no? O preparado como para soportar esas, esos ataques, ¿no? De líquido más calor y evitando o tratando de evitar la oxidación, ¿no? O sea, eso tiene más resistencia al óxido, profesor. Sí, correcto. Entiendo, gracias. Lo mismo con acá tienes unas herramientas especiales, ¿sí? Que generalmente son utilizadas para la línea alimenticia, ¿no? O en el lado derecho, mira, si te das cuenta, estos son grandes bóvedas, ¿no? De almacenamiento, ¿no? ¿De qué? De leche, ¿no? ¿No? Esos son containers de leche, donde la leche, como tú sabes, tiene que estar muy protegida de ser contaminada, ¿no? Y se confía mucho en este tipo de material, ¿no? Por la resistencia a la oxidación y asegurarte a que la leche que está en el interior no se contamine. No, después tenemos los martensíticos, ¿no? Utilizados generalmente para herramientas, ¿no? Por ejemplo, cuchillería, instrumentos quirúrgicos y industria automotriz, como pistones de bombas, eje de bomba. Entonces son básicamente herramientas, ¿no? Herramientas que se utilizan en las diferentes profesiones, ¿no? Acá tenemos algunos de los ejemplos, ¿no? Entonces, estas herramientas pueden estar en el medio ambiente y pueden soportar, ¿no? Cierta cantidad de cierto ataque de corrosión, ¿no? No, sin embargo, de repente no son tan buenos como los anteriores, ¿no? Pero son lo suficientemente buenos como para soportar el trabajo, ¿no? Mira cómo se fabrican algunos engranajes de ese tipo de material, ¿no? Herramienta de trabajo, ¿no? Y los ferríticos, ¿no? Se endurecen por trabajos en frío, no tienen mayor resistencia a la corrosión que los martensíticos, ¿no? Entonces ellos son mejores que los martensíticos, no son mejores. Usados en piezas estampadas, recipientes para industria química, ¿no? Alimenticias, adornos arquitectónicos y automotrices, ¿no? Tornillería, bulonería, estantería, menajes, entre otros. Menajes, o sea, cubiertos, ¿no? Listo, entonces mira, si te das cuenta, de repente estos componentes suelen ser muy resistentes claro, ¿no? Son de mayor resistencia a los martensíticos, ¿no? Son de mayor resistencia a los martensíticos, ¿no? Bien, ¿dónde viste esto? La imagen superior, ¿no? Esto lo ves en los techos, ¿no? En la intemperie, ¿sí? Esto de acá, ¿qué cosas son? Los silenciadores, ¿no? ¿Sí? De los automóviles. No, lo de la derecha, ¿qué cosa es? Son asientos, ¿no? Asientos de la calle, ¿no? Y lo de la izquierda, ¿qué cosas son? Son rejillas, ¿no? Son, en este caso es un protector, ¿no? Protector. Listo, entonces la norma del acero, la puedes leer por diferentes formas, ¿no? Según la norma,
ahí sí, ¿no? De SAE, la norma DIN, GIS, BS, AFNOR y la norma ITENTEC de Perú, ¿no? Entonces, existen muchas normas para identificar a un material, ¿no? Pero la más utilizada, por lo menos en nuestro mercado, es la SAE, ¿no? La americana. Es la más utilizada, ¿no? ¿Por qué? Porque es internacional y de alguna forma ya está ubicada en nuestro medio, ¿no? Mayormente vas a encontrar los componentes por esa norma. Es muy utilizada. ¿Ya? Listo, entonces es importante conocer la norma SAE, ¿ya? Es importante conocer la norma. Ya, entonces es lo que quisimos desarrollar en este tema. Y lo que viene ahora es ver un poco sobre el material norma SAE. ¿Ya? Muy bien, la norma general ya la conocen, ya hemos repasado sobre el hierro, ¿no? Y ahora, ¿por qué es importante conocer las técnicas las normas técnicas de este tipo de material? Porque nos permite a través de sus códigos entender de qué material se trata para recomendar, ¿no? Muy bien, el objetivo, identificar la norma técnica, clasificar el acero y a partir de esto definir una nomenclatura. Muy bien, en esta imagen que ustedes pueden observar es la clasificación de los aceros según la composición en el sistema SAE. ¿No? Esta clasificación tiene dos grandes grupos, ¿no? Contenidos de aleantes, ¿no? Y contenidos de carbono, ¿no? El contenido de carbono puede ser bajo, medio o alto, ¿no? Y según ese porcentaje de carbono puede estar menores a 25%, entre 25 y 55% o mayores a 55%, ¿no? Entonces son determinados baja cantidad, mediana y alta cantidad de carbono. ¿Correcto? Ok, ya, y con respecto a los aleantes, puede ser de carbono simple, baja aleación o alta aleación. ¿Ya? Listo, entonces, según el contenido de carbono y según la cantidad de aleantes, ¿no? Entonces la norma SAE un poco te va a indicar, bueno, te va a indicar esa distribución y según eso se le va a aplicar una nomenclatura específica, ¿no? Lo más común es que los clientes y los proveedores se entiendan correctamente qué necesitan y lo más común es esta norma SAE, ¿no? Al aplicar esta norma SAE de forma eficiente, entonces el cliente va a poder determinar exactamente lo que necesita de los proveedores, ¿no? Entonces, acá nos dice que la norma SAE suministra un medio uniforme de la designación de los aceros, ¿no? Los códigos SAE establecen rangos de composición química que debe cumplir el acero para poder usar en los prefijos SAE, ¿no? Entonces, el prefijo SAE tiene que, cumple una norma, ¿no? Y según esto, el cliente sabe qué material y exactamente está recibiendo, ¿no? La estructura general es esta, ZYXX. Esa es su estructura general. ¿Ya? Donde Z, ¿qué cosa significa? El tipo de acero, ¿no? O aleación. Y indica, ¿qué indica, no? El caso del acero aleación simple, el porcentaje aproximado de elementos predominantes a la aleación. Y finalmente el XX significa qué tanto por ciento de contenido de carbono obtiene ese material, ¿no? ¿Qué tanto por ciento? Ya, entonces, esa es la estructura, ¿no? La estructura que se va a manejar con esta norma, ¿ya? ZYXX, ¿ya? ZYXX. Ya,
Listo, muy bien. Por ejemplo, mira, esta designación. ¿Llegan a ver esa designación o no? ¿Sí? ¿Llegan a ver la designación? Ya, esa designación, mira, observa bien, mira, X, 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 slash X, ¿no? Vamos a ver qué significa, ¿no? Tipo de aliantes de acero, mira, los dos numerales. Pero el segundo numeral, ¿qué te va a indicar exactamente? El porcentaje, ¿no? De aliantes, ¿no? El porcentaje de aliantes, ¿no? Ok. Y después, los siguientes números, ¿qué te va a indicar? El contenido medio o nominal de carbono en porcentaje en peso multiplicado por 100. Ya, entonces, esto te indica el porcentaje en peso multiplicado por 100. ¿De quién? De carbono. ¿Y esto qué te indica? ¿El porcentaje de quién? De aliantes. Y tipo de aliante de cero, del acero, son estos dos dígitos. Ya, listo. Entonces tenemos que tener presente eso para poder entender esta designación. Ya, ya lo llegaron a leer bien, ¿no? Estimados, llegaron a leer bien, ¿cierto? Ya. Vamos, miren, por ejemplo, mira, el 10, mira, el 10 adelante, esas dos primeras numeraciones que te indica que es un acero al carbono. Ah, ya, ¿qué significa? De que estas dos numerales, cuando es 10, es un acero al carbono. Ya es un acero al carbono. Y lo vemos acá, mira, un acero al carbono. Ya, pero si no es 10, sino va 11, estás hablando de un acero al carbono, pero resulfurizado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tiene? Sulfuro, ¿no? Y si tiene un 12, a la vez de sulfuro, ¿qué cosa tiene? Fósforo, ¿no? Fósforo. Uno de sus compañeros hace una consulta, no he chequeado de qué es. ¿Es necesario aprender? No, claro que no, pues, ¿no? Acá no hacemos robotitos. Acá lo que hacemos son intérpretes, ¿no? Entonces, cuando tienes la información, lo tienes que saber interpretar. ¿Está bien, Gómez? Entonces, la idea es saber interpretar, ¿no? No que te la sepas de memoria. Bueno, si quieres te puedes saber memoria, te puedes aprender, ¿no? Pero eso va a depender mucho de qué tan constante seas trabajando con estos materiales, ¿no? Si tú trabajas constantemente con estos materiales, entonces seguramente te lo vas a memorizar, ¿no? Por la frecuencia de uso, ¿no? Pero, sin embargo, más importante que ello es saber interpretar. ¿Ya? Listo. A ver. Entonces, mira, las diferentes numeraciones que te indican un material, ¿no? Y el segundo número, el número que está en las, en el segundo lugar, te Porcentaje indica de aliante. el porcentaje, ¿no? El porcentaje aliante. Ya, correcto. Listo, entonces eso tenemos que saber bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando me dan una numeración? Irme a mi tablita, ¿no? Me voy a mi tabla, ¿no? Y lo interpreto de forma adecuada. Ah, listo, entonces, la nomenclatura, mira, acá tenemos una ficha de la nomenclatura, ¿no? Similar a la anterior, ¿no? Pero entre las dos puedo sacar mis conclusiones. No, ahora, eh,
existen numeraciones, ¿no? Al final, ¿no? Y cuando los sufijos van al lado, a la parte final, bueno, ahí está la interpretación, ¿no? Si acaba en un 0,1, es bajo, bajo en carbono, ¿no? ¿En cuánto? Menores que 0,03%, ¿no? Es la interpretación. Ya, por ejemplo, mira, llegamos acá, SAE 1022. SAE 1022. ¿Qué acero será? ¿Qué dice mujer? SAE 1022, ¿no? Interpretamos de esa forma. El 10, ¿qué cosa era 10? ¿Te acuerdas? 10. ¿Qué cosa era 10? No sé si te acuerdas. Acero carbono. Acero carbono. Correcto. Acero carbono, ¿no? El 10. Mira, el 10 es acero carbono, ¿no? Mira. Acero carbono. Pero mira, no solo eso, no solo eso, ¿no? La siguiente numeración, ¿qué cosa es? Porcentaje Porcentaje de de carbono. carbono. Porcentaje de carbono. ¿Y el 0 qué cosa era? Porcentaje del aliante. Porcentaje del aliante, correcto. Ya, entonces simplemente es esa interpretación, ¿no? Que de repente al inicio me parece un poquito dificultoso, pero si te das cuenta ya poco a poco van entrando, ¿no? A entender esta nomenclatura, ¿no? Va siendo más práctico, ¿no? Continuamos, mira, y ahora esto, ¿qué dice? Entonces vamos a ver cómo es la interpretación. Miren, Instituto Americano de Hierro de Carbono, ¿no? Ya, esa es la... ¿Qué dice? Cuando va una C adelante, ¿qué significa? Significa de que es un acero fabricado en horno de hogar abierto, ¿no? ¿Qué tipo de horno es eso? ¿Qué tipo de horno es eso? ¿Se acuerdan? Alto horno, ¿no? ¿Sí? Después, ¿qué más? Ya lo dijeron antes, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de carbono tiene? 20. Correcto. 20. Ya, listo. Están listos para el examen ya. Listo. Vamos ahí, muchachos. Miren. Ya, de la misma forma, ¿no? Esta designación C, son especiales, ¿ya? En este caso, el E significa de que ha sido fabricado ¿en qué? En horno eléctrico, ¿no? Horno eléctrico. ¿Se acuerdan lo que era horno eléctrico, no? ¿Sí vieron? Lo que vieron en el video, ¿no? No sé, grupo 5 o grupo 6 me parece. Ya, pero por eso tienen que revisar el video, ¿ya? Para adaptarse a qué cosa es horno eléctrico, qué cosa es alto horno y todo. ¿Ya? Después, acero níquel. ¿Qué cosa es acero níquel? ¿Cómo se designa el acero níquel? 25. Como el 25, ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje de carbono? 12. 2. ¿No? Ok. Listo, muy bien. Profesor, Dime. el 12, el número 12, siempre te va a indicar el porcentaje de carbono. No de otra sustancia, ¿no? Solo va a ser de carbono. Sí, claro que hay anomalía, hay excepciones a la regla, ¿no? Pero por lo general es así. Ya, está bien, Hay gracias. algunas excepciones, pero los últimos dígitos te indica el porcentaje de carbono, ¿no? ¿Y el 5 qué te indica? Sí me han dicho antes. El porcentaje del aliante. De aliante, ¿no? ¿No? Profe, pero ¿de cuál sería? ¿De níquel? De níquel, claro, de níquel. Ya. Ahora acá, mira. Fuera pues, fuera. Ahí quiero ver. ¿Qué dicen? Ya, vamos. Mira la interpretación, mira.
¿Cuánto porcentaje de cromo? 100, no, De cromo, ¿cuánto porcentaje? 2%. Bien. 2. Dos. Ahí está, mira. 2. Acuérdate que acá es el porcentaje de cromo, ¿no? Todo esto, todo el grupo, eso lo ves en la tabla, ¿no? Como porcentaje de acero al cromo. Mira, vamos a ver ya, 52 dice, ¿no? Vamos a ver 52. No hay. 51. Vaya. Está. Ahí está, profe. 1.45. Ahí está, pues, ¿cómo dice que no hay? ¿Ves? Ahí está. Ya, listo. ¿No? Ya, listo. Entonces, ¿y qué porcentaje de cromo? 2%, ¿no? Ok. Y porcentaje medio de carbono, 100%. Listo. Acá, estimados, acá. ¿Cómo sería? Esto es caso especial. Miren, caso especial. A veces van a encontrar esto. Es un caso especial. Si te das cuenta, no tiene la forma de la norma, ¿no? No tiene la forma de la norma. Son 3 dígitos nomás. Ya. ¿Cómo es este caso? Miren. En este caso es, lo primero te indica acero bajo esfuerzo de fluencia de aleación, ¿no? Y los siguientes números te indica el límite elástico del acero, ¿no? Voy a buscar esos casos especiales para facilitarles, ¿ya? Creí que estaba en esta presentación, pero no estaba. Ya, listo. Y los siguientes números, ¿qué cosas te indican? El límite elástico del acero. Ya, ese es un caso especial, ya, donde tenemos que tener en cuenta esta nomenclatura y tener escrita en la lista, ¿no? Obviamente nada a memoria, ¿ya? Solamente la interpretación nomás. Otro caso especial, mira, el 43BBXX. Mira, 43BBXX. Mira, acero al cromo, el 43 acero al cromo, níquel y modileno, ¿no? BB es adiciones especiales de boro y vanadio, ¿no? Entonces tiene aleaciones especiales, ¿no? Y XX es el porcentaje de medio nominal del carbono, ¿no? Entonces el porcentaje carbono, el boro y vanadio, y además es un acero al cromo, níquel y modileno, ¿no? Desde el momento que tiene cromo, níquel, significa de que tienen que ser resistentes a la corrosión, ¿no? Cromo, níquel, modileno son elementos que le dan mucha resistencia a que no corroen el material, ¿no? Y otro caso especial, el 1, ¿qué cosa te indica? Contenido aproximado de cromo, ¿no? De cromo, ¿no? El 4 o 41 en sí es acero al cromo y modileno, ¿no? El 45, ¿qué te indica? El contenido de carbono, ¿no? Normalmente siempre es 41, 45, normalmente, ¿no? Pero le aumenta un H al final. ¿Y qué significa? Que satisface requisitos de endurecimiento. Entonces este material, aparte de contar con ese material, tiene un endurecimiento, ¿no? Tiene un endurecimiento. Entonces tiene un tratamiento especial, ¿ya? Por eso es
caso especial. Ya, y básicamente nosotros vamos a manejar solamente estos casos especiales, ¿ya? Uno, a ver, uno, dos, tres. Ya, tres casos especiales. Estimados, listo. ¿Tenemos consultas? Bien, el tema de esta parte es identificar las normas técnicas de acero, clasificar el acero y identificar los materiales de la norma, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte, vamos a dejar una pequeña tareita, ¿ya? Pareciste, Escabero. Muy bien, ya, listo. Bueno, uno de los ejemplos que propuse para pues, esta designación fue el que hemos estado viendo, que es el SAE 1020, que es un acero de bajo carbono, de fácil mecanizado y de buena soldabilidad, que mayormente se utiliza para la fabricación de piezas estructurales o de maquinaria de mediana resistencia. Ahí podemos ver este, unas barras de acero 1020. Ya. A ver, pero se les pidió tres ejemplos de materiales ferrosos utilizando la nomenclatura SAE. La nomenclatura. La nomenclatura no es 1020, SAE 1020. Sí, pero ya listo, está bien, perfecto. Ya sí, sí, tienes razón. No me di cuenta de eso. ¿Y qué significa 10? ¿Qué significa 20? Bueno, el 10 marca que es un acero de bajo carbono y el 20 es el porcentaje. ¿De qué? El porcentaje de carbono que hay. Ujú, ya. Listo, a ver, otra participación. ¿Hay o no hay? Pasamos al siguiente grupo. Y yo, profesor, yo voy a explicar sobre los ejemplos de los materiales ferrosos. Ya. En los materiales ferrosos tenemos el hierro dulce, el acero al carbono, acero al silicio, acero inoxidable, acero galvanizado y el acero de Damasco. Gracias. Los escucho, muchachos. Ya, creo que no hay más participación. Muy bien, entonces vamos al segundo, al segundo grupo. Segundo grupo. Bueno, como usted ya nos explicó, o sea, los ejemplos tenemos, o sea, acero de cromo de níquel, nos vino a nosotros ya materiales ferrosos, ya. ¿Cómo se clasifican? Bueno, ya nos explicó en la clase que el 10 significa el tipo de aleante que va en el acero. El 0 el porcentaje y los últimos dos el porcentaje de carbono que va. Y acá tenemos el acero dulce, como antes lo mencionaron, el acero de carbono, acero de silicio, acero inoxidable, acero galvanizado, acero de Damasco y así. Y el último que es acero galvanizado, pues. Todo creo. Bueno, por mí. ¿Alguien más que hablar? Profe, sí, un pequeño dato de eso es que a menor sea el porcentaje del carbono en la aleación o en cualquier material ferroso, más fácil va a ser de soltar. Eso sería todo. Esa fue la participación de
Pérez. ¿Quién acaba de hablar? No me di cuenta. Gómez, profe, Gómez, Gómez, Gómez. Gómez Carvajal. Listo. Sí, profe. Gracias, Gómez. Entonces, Gracias, profe. el cantidad de porcentaje de carbono varía la, la dureza en el material, ¿no? Listo, a ver, ¿quién más? Bien, vamos al segundo grupo. Al siguiente grupo, al tercero. Grupo 3. Y ya, bueno, acá nos ha tocado igual. Y los ejemplos que hemos puesto es de 92XX, que es el silicio, y donde el 92 es el tipo de aliante y el 2 es el porcentaje que tenemos. Y así en las siguientes también. Eh, y aquí ya para salir así el 2512, ahí pusimos un ejemplo donde ya nos explicó creo de esa parte, pero yo le estoy explicando acá de los tres ejemplos nada más, profesores, lo que hicimos. Gracias. Listo, muchas gracias. Vamos al grupo 4. Adelante, muchachos. Profesor, ejemplos de materiales ferrosos. El acero inoxidable. Es muy popular dada su alta resistencia a la corrosión y a la acción del oxígeno, la oxidación. Producto de su fabricación a partir del cromo de 10 a 12 como mínimo, y otros materiales como el molibdeno y el níquel. Acá tengo su nomenclatura en el SAE, que es 3 inoxidable suintrífico en serie. Y lo que sigue es el 04, que es su tipo de serie. Y el L es su carbono extra bajo menor al 0,03%. Gracias. ¿Algún compañero quiere agregar algo? Muy bien, gracias por la participación en el grupo 4. Vamos al grupo 5. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José. Uno de los ejemplos que he puesto es el acero de carbono, que es 10XX. El X representa el por ciento, que es 0,45. El 0 es el por ciento del aliante del 1. Esto constituye una proporción importante de los aceros producidos en las plantas siderúrgicas. De esta forma se los separa respecto a los aceros inoxidables, a los aceros de herramientas, a los aceros de usos eléctricos o los aceros de electrodomésticos o partes estructurales de vehículos de transporte. Okay. ¿Algún compañero que desea opinar algo? Sí, profesor, los aceros de acá son especiales porque al ser fabricados poseen determinadas propiedades magnéticas, tales como en su zona de histeresis pequeña, que tienen poca disipación de energía por ciclo y esas cosas, ¿no? Que equivalen a bajas pérdidas en el núcleo y una alta permeabilidad magnética. Al silicio está el 92XX, ¿no? Con 2%, 2 de silicio, pero si no me equivoco. Ok. ¿Cuánto por ciento de silicio? Y Creo que ese el 2, 2%, profesor. Ese es el porcentaje ya. del valor de XX. XX. No es del 2 de acá, el 2 del lado del 9. Uh-huh.
El 2 es la representación del El porcentaje 2 de es X. es el porcentaje del silicio. El XX, ¿qué cosa es? ¿Porcentaje de qué? Porcentaje de El porcentaje del carbono, variante. ¿ya? Pero ese 2 es porcentaje de silicio. ¿Ya? Está Ya, profesor. claro. Eso, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces vamos al siguiente grupo, ¿no? Ya, vamos a... claro, ¿ah? Detallitos. Listo, vamos, siguiente grupo. ¿Lo acabamos ya? Bueno, en ejemplo de materiales de ferrosos, hemos sacado tres ejemplos del acero de carbono, que podría ser, un ejemplo sería 1040, que el 0 y el 4 son el 0,40% de carbono, y el 0 viene a ser el ordinario, y el 1 viene a ser el acero de carbono. En el otro sería el acero al cromo. Mm, bueno, no se nota muy bien, pero ahí nos está indicando el valor que significa. Por ejemplo, el 100 tiene tiene un concepto que supongo que es medida del 100 sobre 100 es igual a 1. Claro. Y en el acero abruserible sería un ejemplo sería el H 41.450, ya que el 0 viene a ser el 0 para completar las clases de dígitos, no, los 5 dígitos, disculpe, y el 4145 vendría a ser el código del SAI y el IC, y el H vendría a ser el acero endurecible. Acá también sacamos otro ejemplo, que el acero del cromo sería que los dos X serían el porcentaje del carbono y la Z vendría a ser el porcentaje aproximadamente aleante principal y la Y vendría a ser el tipo de acero. Esos serían los tres ejemplos, profesor.